Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáis, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Una advertencia: al ingresar a YouTube, primero que nada suscríbete al canal, porque esta es la manera más adecuada y cómoda para acceder a los videos. No te olvides de dar clic al botón de la campanita de tal modo que recibas oportunamente las notificaciones cuando se publique un nuevo video. Oración a San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya lo hemos dicho varias veces a través de este curso, que Dios ha creado el mundo por amor. Tengamos la certeza de esto, porque si no, qué gracia es estudiar la Sagrada Escritura si no confiamos en el amor del Señor hacia nosotros. Vamos a ver qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de cómo ha creado Dios el universo. En los numerales 295 hasta el 301 y del 317 hasta el 320. Ahí podemos encontrar lo que el catecismo nos dice de la creación del universo. Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada un mundo ordenado y bueno que Él trasciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esto lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Así comienza la Biblia, y el primer capítulo del Génesis relata de manera gráfica cómo creó Dios el mundo, sin utilizar ningún material ni tampoco instrumentos. Dios fue creando todas las cosas, el cielo y la tierra, los animales y las plantas, y por último el hombre. Dios creó el mundo de la nada. La creación entera es fruto del amor y omnipotencia de Dios. Las cosas pequeñas, hierbas e insectos, y las grandes, el sol, la luna, los sistemas planetarios, las nebulosas, los mares. El ser más perfecto de la creación visible es el hombre, y Dios sigue cuidando y gobernando todo con sus leyes. Qué bonita es la creación. Al contemplarla es fácil dar gloria y alabar a Dios. Además, Él quiere que los hombres cooperemos a su obra con nuestro trabajo. Es tanta la dignidad del trabajo que, como dice la Sagrada Escritura, el hombre ha sido creado para que trabaje y así dominara la creación de un modo inteligente. En este tema veremos con detalles qué significa que Dios ha creado el mundo, tal como lo profesamos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ahora vamos a ver algunas ideas principales sobre Dios. Bueno, la primera idea es que Dios es eterno. Solo Dios es propiamente eterno, es decir, no tiene principio ni fin. En Dios no hay pasado ni futuro, sino un presente inmutable, o sea que no cambia. Hubo un momento en que solamente existía Él, pero quiso comunicar sus perfecciones a otros seres. Quiso crear el mundo y especialmente el hombre, que está hecho a su imagen y semejanza. Dios pensó en todos los hombres, en cada uno de nosotros. Estemos muy conscientes de eso. No fue en los del pasado, sino en cada uno de nosotros.
mucho antes de crearnos. No existíamos y ya nos amaba. Y como Dios amaba al hombre, le preparó un lugar estupendo, el mundo creado con todas sus maravillas, el mar, las montañas, los animales, las plantas, el cielo, etc. El segundo es que Dios ha creado el mundo de la nada. El hombre necesita tiempo y esfuerzo para construir un edificio o fabricar un objeto, pero Dios hizo todas las cosas con solo su querer y lo creó todo de la nada. Antes de que Él lo creara, no existía nada. Crear no es lo mismo que fabricar. Ese es el tercero. Decimos que Dios ha creado el mundo y no que Dios ha fabricado el mundo, para indicar que cuando empezó a existir no había nada, siendo Dios quien hizo que existiera. Crear quiere decir hacer que exista algo que antes no existía, sacándolo de la nada. El hombre no puede crear, puede modificar, por ejemplo, el cauce de un río o fabricar un tejido usando como materia el algodón o las fibras sintéticas o montar un coche uniendo las distintas piezas. Cuarto, Dios creó para su gloria y por amor. Cuando contemplamos una obra de arte, una catedral, por ejemplo, nos maravillamos y alabamos el genio de sus autores. Aquella obra de arte es una gloria para los que la construyeron. Al contemplar la grandeza del mundo, los astros, el mar, las plantas, al mirar la perfección de las cosas más pequeñas, un pajarillo, un insecto, nos maravillamos y alabamos a Dios, que es su autor. El mundo es una manifestación de la perfección divina, un reflejo de lo que es Dios, y el mundo canta la gloria de Dios. A esa glorificación debe unirse el hombre, no solamente por ser la criatura más perfecta de la creación visible, sino además porque Dios ha puesto todas las cosas a su servicio. Pensando en el hombre, Dios creó todas las cosas y las puso en sus manos. El trabajo y el dominio de la tierra, esa es la quinta. Dios podía haber creado las cosas tal y como existen. Por ejemplo, las mesas, las casas, las centrales eléctricas. Pero ha querido que el hombre domine la creación trabajando y sacándole todo su fruto. Cuando el hombre trabaja, colabora con Dios para dominar la creación, ya que Dios así lo quiso. Así como en la creación Dios lo hizo todo muy bien, porque es Dios y porque le mueve el amor que tiene a los hombres, así el hombre tiene que hacer las cosas bien y por amor a Dios, para que cuando Dios vea ese trabajo pueda decir, lo que hace el hombre está bien hecho. Hay que hacerlo poniendo esfuerzo y ofreciéndoselo a Dios. Dios conserva y gobierna el mundo, es la sexta. Para que las cosas duren, procuramos conservarlas. Se reparan los desperfectos, se engrasan las máquinas, se protegen del frío y del calor. Si las cosas no se cuidan, se estropean y ya no sirven. Podemos imaginar así la conservación del mundo, con la diferencia de que si Dios no lo conservase, desaparecería y volvería a la nada. Además, Dios gobierna este mundo y de manera especial a los hombres, con unas leyes que están impresas en su naturaleza, respetando siempre la libertad que les dio como uno de los grandes regalos. Por eso, por esa libertad que Él nos da, Él no impide que nosotros destruyamos el mundo como lo estamos destruyendo, echando basura a los ríos, todas estas cosas. Él nos dio la libertad, nosotros veremos si lo cuidamos o no lo cuidamos. Afortunadamente nosotros no fuimos los creadores, sino Él. Entonces Él cuida de que no se acabe del todo. Pero tenemos que, cada que vamos a hacer algo que no debe ser o que va en contra de la naturaleza, debemos acordarnos de que Dios creó el mundo perfecto y nos lo dio para que lo conserváramos así. Bueno, el séptimo es ofrecer el trabajo del día y mostrar agradecimiento al Señor. Al empezar el día debemos ofrecer a Dios todo lo que vamos a hacer. Nos puede servir esta oración. Te adoro, Dios mío, y te amo de todo corazón. Te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado esta noche. Te ofrezco todas mis obras y te ruego que me guardes en este día de todo pecado y me libres de todo mal. Amén. Para no comer como los paganos que no conocen a Dios, los cristianos bendecimos la mesa y damos gracias después de comer,
Podemos decir al empezar a comer, bendice Señor estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Y al terminar, te damos gracias Señor por los beneficios que hemos recibido de tus manos. El agradecimiento debe abarcar nuestra vida entera, que es un don de Dios. La octava es que debemos tener confianza en Dios. El conocimiento de la providencia que Dios ejerce sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros nos debe llevar a una decisión confiada, de ponernos en sus manos, para que de verdad y para siempre sea la fuente de nuestra serenidad, seguridad y alegría. Cuando no tenemos esa seguridad en Dios, esa serenidad, la alegría es cuando las personas se deprimen. ¿Por qué? Porque quieren hacer por sus propias fuerzas lo que Dios hace por nosotros y no les queda fácil, no se puede. Es Dios el que hace por nosotros las cosas, entonces debemos estar seguros en Él y ser serenos, porque como estamos seguros de que Él nos va a solucionar las cosas, vamos a estar muy alegres. Bueno, ahora vamos a ver los propósitos de vida cristiana. Bueno, un propósito para avanzar es procurar hacer todas las mañanas el ofrecimiento de obras al levantarse. Acostumbrarse a ofrecer a Dios el estudio y el trabajo, haciéndolo lo mejor posible. Siempre, en todo momento, todo lo que nos pasa, darle gracias a Dios por cada cosa que nos va pasando en el día, sean buenas o sean malas, porque las buenas Él no las da, porque en ese momento las merecemos. Y las malas son para que aprendamos alguna lección. Entonces, siempre que nos pase algo malo, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? No es castigo, no es maldad, son enseñanzas. Como los padres cuando castigan a un hijo, no es porque no lo quieran, es para que aprenda y más adelante no vaya a ser un ladrón, no vaya a ser cualquier persona por ahí drogadicta o algo, ¿cierto? Entonces así es Dios con nosotros, Él nos enseña a través de las cosas que nosotros vamos haciendo, sean buenas o sean malas. Bueno, entonces ahora vamos a ver el Génesis, el principio, la creación del mundo y la caída. Ya terminamos todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su creación. Varios tips vimos al principio. Ahora vamos a ver ya en sí la creación del mundo y la caída. Ya vimos que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de revelación. Es Papá Dios que quiere hablarte. Tenemos que entrar en la mentalidad hebrea, es decir, en el primer momento voy a darte claves, vamos a ir volando, así como en un helicóptero a través de los primeros 11 capítulos que nos sirven para interpretar correctamente la Sagrada Escritura y no solamente leerlo al pie de la letra. Hay algo que se nos quiere decir en el interior de toda esta relación. Entonces, cuando iniciamos la lectura, aparece hermosamente el Génesis, Bereshit en hebreo. Dios, creador y padre. Dios libremente ha querido que sus criaturas participen de su sabiduría, bondad y amor. Esto lo debemos tener muy en cuenta. Dios libremente, a Él nadie lo ha obligado que nos quiera, Él nos quiere y nos quiere hacer participar de su sabiduría, de su bondad, de su amor, de todo lo que Él tiene, quiere que nosotros participemos. Pero nosotros, Él no va a entrar a hacernos participar a la fuerza, sino si nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que Él actúe en nosotros, Él empieza a darnos todo esto que nos tiene prometido. Bueno, Dios sale al encuentro del hombre. Donde hay hombres y mujeres siempre hay algún tipo de búsqueda religiosa, de preguntas sobre el sentido de la vida y la muerte. Pero Dios, Padre bueno y sabio, ha acudido en auxilio del hombre. Los cristianos sabemos, por la fe, que Dios se ha dado a conocer a través de hechos y palabras. Esta manifestación se llama revelación. Esta revelación comenzó al mismo tiempo que la historia de la humanidad y culminó con la venida al mundo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Creación. En el principio Dios creó. ¿Qué hacía antes de crear? Hay dos respuestas.
una del reformador Calvino, que decía: Dios prepara un infierno especial para las personas que hagan esa pregunta tan impertinente. Nuestros hermanos separados siempre tienen respuestas por ese estilo cuando no tienen una respuesta lógica a las preguntas que les hacen. Y la otra respuesta es nada. Tiempo y espacio son categorías aplicables a las criaturas, no al creador. El tiempo comenzó cuando él creó. John es igual a día a lapso de tiempo. El día 1, Dios crea el día y la noche. El día 2, Dios crea el cielo y el mar. El día 3, Dios crea la tierra, la hierba, plantas con semillas. El día 4, Dios crea las lumbreras, lo que llamamos el sol y la luna. Día 5, Dios crea aves y peces. Día 6, Dios crea a los animales y al hombre. El día 7, Dios descansó. En el Génesis nos dice, en capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 1:28, creced y multiplicaos. Y en Génesis 3:15 es el protoevangelio. Bueno, entonces ya vamos a ver un resumen de la creación del mundo. Dios creó al principio los cielos y la tierra. La tierra estaba turbulenta, vacía de vida y envuelta en la oscuridad. Quiso Dios que hubiera luz, y apareció la luz. La separó de la oscuridad y la llamó día, a la oscuridad noche. Después quiso que hubiera firmamento para separar las aguas de abajo de las aguas de las nubes. Así ocurrió y al firmamento lo llamó cielo. Luego quiso que se juntaran las aguas de abajo del cielo y que apareciera lo seco. Así sucedió y a lo seco lo llamó tierra. A las aguas reunidas mares. Y añadió que de la tierra nazca hierba verde con semillas y árboles con frutos, y así fue. Más adelante quiso que en el firmamento hubiera sol, luna y estrellas para separar el día de la noche y que sirvieran para medir los días, las estaciones y los años, y aparecieron. A continuación, Dios creó los peces, las aves y los animales de toda especie. Por último, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre lo creado. Y creó el hombre y a la mujer. Así inicia el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. Es bien importante poder entender, porque de ahí van a empezar a surgir los días. Entonces vamos a mirar que está sin forma y vacía en los primeros 3 días, es decir, le va a dar forma y a los siguientes 3 días la va a llenar. Bueno, entonces ahora vamos a leer el Génesis 1 del 1 al 2. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. Entonces el versículo 1 dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y el segundo dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. La tierra no tenía forma, confusión, y no había nada en la tierra, vacío. Dios va entonces a crear una morada, una habitación para nosotros, sus criaturas, su pueblo. Hay vacío y no hay forma. Dios entonces va a transformar el caos en cosmos. Cosmos es igual a belleza. De ahí viene la palabra cosmetología, cosméticos, palabra que viene del griego cosmetología. Dios crea el mundo entonces, y esto lo hace de manera metódica, ordenada en 6 días. ¿Qué significado tiene un día? 24 horas. Un día no es igual a 24 horas. Es simplemente un segmento de tiempo que puede tener cualquier duración. En estas primeras líneas del Génesis aparece otra persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Vamos a leer el Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas.
Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció y fue el día primero. En el día primero Dios crea el tiempo. En la eternidad de Dios no había tiempo. Por eso lo primero que va a crear es el tiempo, día y noche. Y comienza ya entonces a funcionar el tiempo. Atardeció y amaneció y fue el día primero. Vamos a leer el Génesis capítulo 1 versículos del 6 al 8 y dice así. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó las aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, y fue el día segundo. En el día segundo crea el espacio. Dios está preparando algo para alguien. Crea el cielo y los mares. Sigue funcionando el tiempo. Atardeció y amaneció, y fue el día segundo. Vamos a hacer un resumen bíblico del Génesis capítulo 1 versículos del 9 al 13. Y dice así, luego quiso que se juntaran las aguas de debajo del cielo y que apareciera lo seco. Así sucedió y a lo seco lo llamó tierra. A las aguas reunidas mares y añadió, que de la tierra nazca hierba verde con semillas y árboles con frutos. Y así fue. Dios crea el suelo, la vegetación, árboles, hortalizas, árboles frutales y comienza la vida. Fue el día tercero. Después de 3 días ya hay forma, pero no está lleno el vacío. Resumen bíblico del Génesis capítulo 1 versículos del 14 al 19. Más adelante quiso que en el firmamento hubiera sol, luna y estrellas para separar el día de la noche y que sirvieran para medir los días, las estaciones y los años, y aparecieron. Entonces pone astros sobre las formas, el sol, la luna y las estrellas que presiden, que mandan sobre el día y la noche. Los astros son los que rigen el tiempo, día y noche, meses, años y las estaciones. Resumen bíblico de Génesis capítulo 1 versículos del 20 al 23. A continuación Dios creó los peces, las aves y los animales de todas las especies. Dios comienza a llenar las aguas y el espacio que hay sobre el suelo con los peces y las aves. Está llenándose el vacío. Fue el día quinto. Hasta aquí Dios ha estado creando de la nada. No había materia preexistente. Dios había llenado el vacío con todas esas cosas y ahora viene el hombre, el ser humano, que es el ápice, el clímax de la creación. Llegamos al día sexto. Este día es diferente a todos los anteriores. Eso está en Génesis capítulo 1 versículos del 24 al 25. Y dice así, dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Primero Dios crea los animales, las bestias. Bueno, pero hay algo más en el día sexto, que lo encontramos en el Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios crea al ser humano en el mismo día que los animales y las bestias. ¿Por qué en el mismo día que los animales y las bestias? Tenemos cosas en común con los animales, pero tenemos también diferencias con esto, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. ¿Qué significa imagen de Dios y qué significa semejanza de Dios? Son dos cosas diferentes. Imagen, que tenemos entendimiento para razonar y voluntad para decidir. En esto nos parecemos a Dios y nos diferenciamos de los animales. Es decir, imagen de Dios se refiere a nuestra vida natural. Semejanza. Tenemos la vida de la gracia, vida de Dios en nosotros que nos asemeja a Él. Es decir, semejanza de Dios se refiere a nuestra vida sobrenatural
Para mantener nuestra semejanza con Dios, debemos mantenernos en gracia. Importancia de vivir en gracia. ¿Por qué dice el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué en plural, hagamos nuestra? Porque es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la que realiza la creación. Donde está una de las tres divinas personas, están las otras dos. ¿Qué sucede el día séptimo? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 2b al 3. Y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. El séptimo día Dios descansó, es el Sabbat, el día de descanso. Ese día descansó Dios de todo lo que había hecho. ¿Por qué tuvo que descansar Dios el séptimo día? Porque el día sexto había creado al hombre. ¿Qué significado tiene que Dios descansara el séptimo día? ¿Qué significa el descanso de Dios? Efectivamente, Dios nos ordena que descansemos un día de la semana. Ese es el significado literal del descanso de Dios el día séptimo. Pero recordemos que al leer la palabra de Dios debemos tener en cuenta que tiene varios significados. Para entender el significado moral que este dato tiene, debemos ir a la carta de los Hebreos, a quienes juró Dios que no entrarían en su descanso, aquellos que habían desobedecido. Eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 3, versículo 18. De eso se trata el descanso del séptimo día. Descansar en Dios, descansar el séptimo día. Es obedecer a Dios, cumplir su voluntad. ¿Cuántos relatos de la creación hay en el Génesis? ¿En qué se diferencian? Hay dos relatos. Está el del Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. No hay contradicción entre ellos. Tienen una perspectiva diferente. El primero se refiere a la creación propiamente dicha y el segundo a nuestra filiación, nosotros como hijos de Dios. Al examinarlos detenidamente podemos ver cómo el primero es un relato general de la creación del mundo y el segundo se centra en los detalles relativos a la creación del hombre. El segundo relato explica que todo lo que Dios creó, cielos, tierra, plantas, animales e incluso el descanso sabático fue creado para el hombre y que fuimos creados para vivir eternamente felices en comunión con Dios y con nuestros semejantes. Bueno, vamos a leer el Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces dice así: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. ¿Qué significa que Dios sopló en el hombre un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida? Otras traducciones dicen resultó un ser viviente o un alma viviente. Es el momento de la creación del alma humana. Dios sopló sobre el hombre el alma. El alma es la que produce la vida del cuerpo. Sin ella no puede vivir el cuerpo. La muerte consiste precisamente en que el alma se separa del cuerpo. El cuerpo sale del polvo de la tierra, pero el alma no, sino que sale directamente del aliento de Dios. Muy importante este concepto en cuanto a la teoría de la evolución. Podemos aceptar la evolución de la materia, pero inaceptable que el alma pueda formar parte del proceso evolutivo. Vamos a leer el Génesis capítulo 2, versículo 20. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. El hombre regía la creación, pero no encontraba ningún ser creado que estuviera a su altura. ¿Cómo resuelve Dios la soledad del hombre? Vamos a leer el Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De las costillas que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Dios fabrica a la mujer de la costilla del hombre, no la crea de la nada, como las demás cosas, ni la saca del polvo, como a Adán.
Y Adán al verla exclama con gran entusiasmo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. ¿Qué ha creado Dios ahora? Dios ha creado una pareja humana, base de la familia. Es lo que significa en el gráfico de la Biblia una pareja de Dios. Dios entonces crea el matrimonio. Jesucristo luego lo elevaría a la dignidad de sacramento. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice en Mateo 19, 6. En la Biblia los números son importantes. Volvamos al día sexto. En la Biblia los números son importantes, además de la cantidad que representan. Tienen significados adicionales. El día 6 es importante. Fuimos creados el día sexto junto con las bestias, pero hemos sido creados para el descanso de Dios en el día 7. No somos como las bestias. Goliat no era de Dios y medía 6 codos, 3 metros aproximadamente. Eso está en 1 Samuel capítulo 17 versículo 4 y David lo mató. Nabucodonosor no era de Dios y se hizo una estatua que medía 30 metros por 3 metros, 60 por 6 codos. Eso está en Daniel 3:1 y Daniel 7. Lo describe como bestia. Salomón recibía 666 talentos de oro. Primera de Reyes 10:14. Se convirtió en un tirano identificado no con Yahvé, sino con las bestias. El número de la bestia es 666 como figura en Apocalipsis 13:18. El Sabbat o sábado, el descanso de Dios, nos da la oportunidad de levantarnos por encima de las bestias y adorar a Dios. La diferencia entre las bestias y nosotros es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que debemos actuar de acuerdo a esa elevada dignidad, inteligencia, libertad, imagen, el ser hijos de Dios y vivir en gracia, semejanza. ¿Cuál será la pregunta recurrente a lo largo de la Biblia? ¿Cuál será la opción de los seres humanos a lo largo de la historia de salvación? ¿Actuaremos como bestias que no reconocen a Dios o entraremos al séptimo día, al descanso de Dios, obedeciéndolo y haciéndole su voluntad? ¿Actuaremos como bestias o actuaremos como verdaderos hijos que caminamos en la imagen y semejanza de Dios? Esta disyuntiva la veremos presentarse reiteradamente a lo largo de este estudio de la Biblia, la más grande historia jamás contada. Y esa es nuestra propia disyuntiva: actuar como bestias o actuar como verdaderos hijos de Dios. Oración. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador mío, gracias por crear el mundo y todo lo que hay en él, para mí y para todos los seres humanos que somos tus criaturas. Tú no tenías que crearme, Señor. Tú no me necesitas ni necesitas a nadie, pero me has creado porque quieres compartir con nosotros tu amor y tu felicidad eterna en el cielo. Ayúdame, Padre, Papá Dios, a escoger lo que tú me pides. Fortaléceme en las tentaciones para decir sí a ti y decir no al demonio, de manera de poder llegar a esa felicidad eterna que tú me ofreces. Que así sea. Amén. Hemos terminado por hoy. Dios te bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Los espero el próximo miércoles con el tema Génesis, caída y pecado.